Primeramente, comienzo por agradecer al Instituto de Investigaciones Históricas y a la Red de Investigaciones en las Américas por haber hecho posible mi presencia aquí, mi visita a esto que considero como una segunda casa académica. Y bueno, de hecho, este fue el primer lugar donde di mi charla en México, así que estoy muy contento de poder retornar a México para compartir en buena medida algunos avances que vengo haciendo en los últimos años dentro de un campo que, grosso modo, podría definir o enmarcar dentro de una historia, digamos así, de la expansión del conocimiento europeo a nivel global y cómo los misioneros en particular, pero también las poblaciones nativas que resultan de ese proceso de expansión europea y específicamente de la expansión del cristianismo más allá de las fronteras europeas, participan de manera activa. Entonces, con el título de esta presentación, busco, quizás no sea del todo explícito, pero está codificado algunos de los que yo considero giros contemporáneos en el campo de estudios que hoy engloba precisamente la problemática de la expansión del cristianismo y de la conversión religiosa. Uno de esos giros es hacia, podríamos decir, las prácticas y los actores y las interacciones que son propias de ese proceso de expansión del cristianismo más allá de Europa, después de una tradición de estudios de muchos años que puso énfasis en aspectos netamente institucionales de ese proceso de expansión del cristianismo, o de lo que clásicamente se conoce como la evangelización, en un tono que generalmente no solo era institucional, sino también en buena medida apologético. Y en este sentido, este primer giro plantea revisar la idea misma de evangelización como un proceso que no es exclusivamente religioso, sino fundamentalmente cultural y político. Entonces, primer giro hacia pensar las prácticas, las interacciones, los actores, en contextos que no son pura y exclusivamente religiosos, sino también políticos y culturales. Segundo giro que considero importante es hacia los márgenes, podríamos decir, las fronteras de lo que entre los siglos XVI y XVIII se consideró imperios ibéricos, fundamentalmente España y Portugal, con algunos periodos, digamos, de unificación. Y estas fronteras son fronteras o estos márgenes imperiales son espacios habitados por poblaciones que, como ustedes saben, ocupan el estrato más bajo de las taxonomías de la época, los llamados bárbaros, como reza el título del último libro de David Weber, el historiador norteamericano, gran precursor en el estudio de las fronteras. Y este campo que viene desarrollándose hace por lo menos 30 años, el campo de los estudios de frontera, también expresa un desplazamiento de la mirada desde las zonas centrales del continente, y me parece interesante empujarlos de alguna manera o impulsarlos a salir, digamos, de las zonas centrales, porque Nueva España, al igual que los Andes, son zonas muy pregnantes desde un punto de vista analítico que uno podría decir buena parte de la atención ha estado puesta en estas regiones. Bueno, este desplazamiento hacia la frontera ha implicado pensar el imperio o la dinámica imperial desde los márgenes y no desde el centro, como clásicamente venía haciéndose. Es decir, espacios donde la fuerza del Estado monárquico se expresa de manera a veces mucho menos clara, de manera más fluida, de manera más ambigua, pero que no por ello son espacios menos relevantes para pensar el comportamiento de los imperios. Entonces, segundo desplazamiento. Tercer desplazamiento que me parece importante mencionar es, y es, yo creo, inevitable, es hacia la llamada historia global. Y esto presenta un desafío, porque como todos ustedes saben, y probablemente muchos de los aquí presentes, generalmente estamos acostumbrados a hacer una historia, una antropología muy localizada, o una etnohistoria, o una etnografía, en la que se pone énfasis en la dimensión local.
es decir, en situaciones, en interacciones, en actores muy concretos del pasado y el presente, frente a la cual esta historia global verdaderamente constituye una suerte de amenaza, o muchos lo ven así. Entonces resulta central a este tipo de abordaje entender la lógica del lugar en la que venimos trabajando, pero también atendiendo a este giro hacia la problemática global de la academia actual, que es un desafío metodológico. Y como ustedes saben, hay una constelación de términos en los últimos años: globalización, historia global, historia comparativa, mundialización, historias conectadas, y la lista de términos continúa, en los que se coloca la cuestión de los procesos globales en el centro. Cada uno de estos giros, de estos 3 giros, que bueno, de manera más o menos sintética traté de identificar, requiere, como ustedes saben, una revisión historiográfica que en términos de tiempo acá no podemos hacer, pero podríamos traducir sus rasgos en algunos dilemas metodológicos que vienen siendo objeto de discusión reciente y que afectan directamente a la historia y la antropología de los procesos coloniales. Uno de ellos sería este giro o este énfasis en la agencia indígena y en la conversión religiosa como problema, como dilema. Uno podría plantearse, ¿existe realmente la conversión religiosa tal y como la pensamos hasta el momento? En segundo lugar, el problema o el cuestionamiento a la relación centro-periferia. Entonces, una serie de preguntas que colocan estos estudios recientes es si efectivamente la frontera expresa una periferia o si define un comportamiento, define el comportamiento mismo de la expansión de los centros imperiales. Y ha habido toda una literatura en los últimos años, que no me puedo detener aquí, que justamente ha puesto énfasis en revertir la relación centro-periferia, sobre todo los trabajos dedicados a pensar, por ejemplo, la expansión en el Pacífico, en concreto Asia, bueno, el mundo filipino, el mundo asiático en general, en donde, por ejemplo, y esto es algo que atañe claramente a los historiadores en México, la relación entre Nueva España y Filipinas, en términos comerciales y culturales, fue una relación más importante que la que se establecía en la misma época, de repente, entre la metrópolis hispánica y Nueva España. Es decir, que lo que se presenta como una frontera en realidad es un centro de circulación global que no ha sido atendido como tal por una diversidad de motivos que podríamos calificar de estrictamente geopolíticos, ideológicos, en fin, no vale la pena entrar en ese detalle, pero sí plantear estas preguntas que desafíen un marco interpretativo que hasta el momento ha dominado la academia histórica y antropológica. Y hasta qué punto esas fronteras no producen dinámicas propias que escapan o revierten la dinámica imperial. Entonces ese sería el segundo desplazamiento, el segundo problema metodológico ante el cual nos enfrentamos. Y por último, y no menos importante, el problema de la escala. Si tiene realmente sentido seguir separando lo micro y lo macro, lo global y lo local, la corta y la larga duración. Bueno, después de esta introducción que podríamos decir es más historiográfica, a mí me interesaría colocar esta problemática de la expansión del cristianismo en las fronteras atlánticas en el marco de discusión de estas cuestiones metodológicas. Dentro de ese espacio de expansión del cristianismo, los espacios de misiones como espacios en los que se desarrolla un programa continental de expansión, pero al mismo tiempo de interacción. Es decir, tenemos las dos escalas o las muchas escalas puestas en juego en el abordaje de esta cuestión. Entonces, me parecía interesante mostrarles como punto de partida una imagen que está en la iglesia de Lima,
que, bueno, supe de esta imagen a raíz de un artículo que publicó el colega Brandon Bain en la colección de investigaciones sobre las fronteras en el mundo iberoamericano, y que me pareció particularmente llamativo e interesante para colocar algo que yo considero como un dilema en la expansión del cristianismo global. Y se trata de una pintura titulada Alegoría del triunfo de los jesuitas en las 4 partes del mundo. Ese es el nombre de la obra. Es de un autor anónimo y es una pintura también en formato grande que se encuentra en la iglesia de San Pedro en Lima. No hay prácticamente estudios sobre el tema, hay algunas referencias online. Pero lo que interesa quizás es abordarla desde un punto de vista de lo que implica en términos de representación alegórica en este punto. La imagen, como pueden ver, representa a los 3 santos principales de la Compañía de Jesús. En el centro, San Ignacio, ocupando el pedestal más alto, y a los lados San Francisco de Borja y San Francisco Javier, como los adalides de la expansión del cristianismo global. Hay, si vamos a algunos detalles de lectura de la imagen, en la parte baja, que ese pareciera ser el sentido en que debería ser leída la imagen, vemos una cita latina de San Pablo que reza lo siguiente: pues por toda la tierra resonó la voz de los predicadores y se oyeron sus palabras hasta el último rincón del mundo. Y ahí vemos a Atlas de medio cuerpo llevando el globo, y vemos también a ambos lados personajes de 4 monarcas con sus atavíos propios que representan esas 4 partes del mundo. Está Asia, África, representada Europa y América. Si avanzamos hacia arriba, podemos observar que hay personajes de alto rango, dirigentes y monarcas que están vestidos en sus vestiduras, pertenecientes a las distintas naciones que tuvieron contacto con la cristiandad merced a la acción apostólica jesuítica. Y aparece incluso un inca ricamente ataviado como sus homólogos, con ambas rodillas en la tierra, las manos en actitud de oración y la mirada dirigida a la zona izquierda del plano superior, que es la que representa a San Francisco Javier, el apóstol de la evangelización cristiana. Y podemos ver también en este plano representados figuras de jesuitas que se dirigieron a las 4 partes del mundo y que adaptaron sus vestimentas a la de los nativos. Lo vemos ahí rápidamente representado a Matteo Ricci, el famoso Matteo Ricci que va a la China. Lo vemos también a Adam Schall von Bell, que fue el astrónomo de la corte china, y vemos también a Roberto de Nobili, vestido en su hábito brahman. Voy a volver sobre alguna de estas figuras. Bueno, a primera vista la imagen expresa una visión oficial de la expansión cristiana como un movimiento integrador de la diversidad cultural y política en un esquema único. Pero más sutilmente la imagen evade y al mismo tiempo coloca en el centro, de manera bastante elocuente, lo que podríamos calificar como el dilema fundamental de la expansión del cristianismo ibérico. Y es que, por un lado, como ustedes saben, las misiones estuvieron motivadas por un ideal universalista, tanto desde un punto de vista religioso, pero también secular, que es llevar a la humanidad entera por el camino de la salvación a través de la alabanza de un Dios creador. Y es un proyecto universalista, religioso, podríamos decir, que va acompañado también de la premisa de otro universalismo que es más secular, y es que es la racionalidad humana. Es decir, en la medida que todos estos pueblos son racionales, son capaces de racionalmente adquirir la fe cristiana. Entonces, la cristiandad podríamos decir que era en principio intolerante a la diversidad religiosa, en la medida que el universalismo cristiano afirmaba la unidad histórica y moral de la humanidad en términos religiosos. Eso me parece a mí que es un principio incuestionable.
Sin embargo, en las misiones, y acá es donde surge la contradicción, los misioneros tenían que enfrentarse a una variedad de contextos políticos y culturales que involucraban tradiciones religiosas, lenguas, formas de vestimenta, comidas y costumbres sociales. Es decir, que ahí vemos la vertiente particularista, o la, digamos así, la contradicción particularista al ideal universalista de la misión global. Entonces, el dilema central de los misioneros en el terreno práctico era precisamente conciliar el discurso universalista con el particularismo propio de la interacción y la diversidad local. El modo como misioneros que se dirigieron a las 4 partes del mundo pusieron en práctica efectivamente esa conciliación entre lo universal y lo particular, yo creo que es algo que todavía tiene que estudiarse, en la medida que buena parte de nosotros hemos estado muy enfocados en el modo como se interacciona a nivel local, es decir, en la dimensión particular. Pero ¿qué pasa con la dimensión más universal o global? Es objeto de otro tipo de estudios que no presta atención a la dimensión local. Ustedes pueden ver cómo el desarrollo historiográfico de los últimos años ha desarrollado líneas paralelas que nunca se encontraron entre sí, es decir, que hay que avanzar en un posible diálogo. En principio, este dilema nos coloca ante desenvolvimientos muy diferenciados de la cuestión del gobierno y la geopolítica de la misión en las distintas zonas de expansión efectiva del cristianismo, que, como ustedes saben, en este mapa un tanto defectuoso, cubrieron el globo. Ahí pueden ver básicamente representados los dominios españoles y portugueses, en donde debe tenerse cuenta el modo como la misión en cada uno de estos lugares se desarrolla, digamos así, una casuística ligada a condiciones geopolíticas muy, muy diferenciadas. Yo voy a trazar aquí a grandes planos una distinción, digamos, entre el mundo americano y el mundo asiático que creo yo es necesario colocar. Mientras en las regiones de la América española los misioneros trabajaban en el contexto de un dominio político propiamente dicho, es decir, un sistema colonial, de alguna manera podían limitar las adaptaciones locales en buena medida, es decir, forzar a las poblaciones a adoptar el modo de vida cristiano y la civilización europea. Es así como en regiones como el Perú del Virrey Toledo, el ideal digamos, de imposición del cristianismo va claramente acompañado de la imposición de un sistema político de reforma de costumbres bastante radical, que fueron las reducciones de indios. Hay, en el caso del Perú colonial, toda una política y un programa de lo que se llamó relocalizaciones forzadas, que se inició hacia fines de la década del 60, de 1560, y concretamente a partir de la llegada del Virrey Toledo, que llevó adelante lo que se conoce como política de reducciones, y que implicó la relocalización masiva de poblaciones indígenas en poblados estructurados según un plan urbano establecido, que es el que diseñó Juan de Matienzo. La investigación más reciente sobre estos pueblos de reducción señala que alrededor de 1.400.000 personas fueron relocalizadas de manera forzada y concentradas en 840 pueblos, 1.400.000 personas. Esos 840 pueblos eran efectivamente las reducciones que seguían un patrón urbano como el que ustedes pueden ver en esta imagen. Y fue una de las medidas más drásticas de la colonización implementadas por España en sus colonias. Aquí está también la política de congregaciones, sobre la que hay en la Nueva España algunos estudios, pero muy poco comparativo con la región del Perú colonial. Y subyacía a esta política de relocalización, de reducción de la población, una idea que está enraizada en la tradición clásica de que los hombres eran animales sociales que solo devenían completamente humanos si vivían en asentamientos urbanos formando una república ordenada. Y cito a un jesuita, Bartolomé Hernández, que decía:
primero hay que cuidar que los bárbaros aprendan a ser hombres y después a ser cristianos. Es decir, que ustedes pueden ver que el proyecto de conversión religiosa va inextricablemente unido al proyecto de reforma de costumbres. Y esta política tuvo una aplicación vasta durante 5 años, entre 1570 y 1575, momento a partir del cual comenzó a expandirse hacia las llamadas regiones de frontera, que son las que me interesan a mí, en base a una serie de ideas que, bueno, ya mencioné, pero que conviene pasar en claro, que es, bueno, en principio concentrar a la población, pero también estandarizar sus lenguas en base a la creación de lenguas generales, y también organizar una república de indios basada en el régimen político, económico y militar hispánico, pero propia exclusivamente indígena. Hay otros aspectos que a mí me interesa explorar también, y es cómo esta orientación o reforma de costumbres es también, en términos culturales, un intento por reformar las nociones de tiempo, espacio y subjetividad de estas poblaciones. ¿Dónde es que se desarrollan estos espacios? A nivel continental. Los tenemos, espacios de frontera misionera, los tenemos en buena parte de Sudamérica, como pueden apreciar aquí, la región de los guaraníes, llamados guaraníes, también la región de Mojos y Chiquitos, Maynas en la región amazónica, y hacia el sur en Chile y la Pampa rioplatense. Y durante el siglo XVII y XVIII, especialmente los jesuitas, pero antes hubo otros misioneros, exploran las áreas más remotas y persuaden a las poblaciones que habitan en las tierras bajas de ingresar en estas reducciones, que comienzan a denominar en base a estos nombres étnicos que son los nombres de las lenguas más habladas en estas regiones. Es decir, hay todo un proceso de reconfiguración cultural que ahí es, y lingüística sobre todo, que es importante tener en cuenta. Es decir, estos son las misiones de guaraní, donde se habla guaraní, las misiones de mojos, donde se habla el mojos, las misiones de chiquitos, donde se habla el chiquito, y así en adelante. Lo que implicó claramente una simplificación en el modo como estas crónicas transmiten la lengua que verdaderamente se habla en esos espacios, pero desde otro punto de vista era bastante eficaz en cuanto a decir, bueno, una lengua está definida por una nación y esta nación habita tal y cual misión. Es decir, que es, podríamos decir desde cierto punto, una estrategia de organización del espacio, de la territorialidad, y al mismo tiempo de denominación étnica, de taxonomía, operación taxonómica por excelencia. Si nos trasladamos al otro extremo del mundo, vamos a ver que en la misión del Asia hay una situación bastante diferente. En regiones como China o la India, los europeos no podían asumir el dominio político ni la superioridad cultural y estaban compelidos a desarrollar métodos más sofisticados de acomodación. Es decir, no podrían simplemente imponer al emperador chino una política de reducción. No porque no quisieran, que voluntad no le faltaba. De hecho, recordemos a Alonso Sánchez y sus planes de invadir la China hacia principios del siglo XVII, plan que fue descartado de plano, pero que muestra las ambiciones, digamos así, de ordenación política y cultural de esa diferencia. Pues bien, los misioneros en el Asia no contaban con las herramientas para hacerlo y lo que se desarrolló fundamentalmente en estos espacios es la llamada política de acomodación. Y como lo han mostrado muy bien estudios como los de Inés Supanov para la India o Joan-Paul Rubies para la misión de Asia en general, el discurso de adaptación en estos espacios alcanzó límites no deseados que se tradujeron en la prolongada controversia de los ritos chinos y malabares. Entonces, una de las preguntas acerca de la adaptación era ¿hasta dónde podían los misioneros llevar su política de adaptación? Y en ese punto resulta muy elocuente esta imagen del jesuita Roberto di Nobili en la India, que está vestido con un hábito brahman y acusado por otros religiosos de seguir las costumbres rituales y alimenticias paganas. Es decir, las denuncias vienen de la misma Iglesia Católica, es decir,
dicen, este jesuita está haciendo cosas de paganos, no es aceptable. Entonces, si tomáramos estos casos como casos extremos de una política de organización de la diferencia cultural en dos partes distintas del mundo, podríamos llegar a este esquema, digamos, de diferenciación. Por un lado, una política de acomodación que promueve, que incentiva a los misioneros a aprender lenguas locales, a normas y costumbres sociales para integrarse a las sociedades locales, como claramente lo muestran los casos asiáticos, en una política deliberada de adaptación cultural, frente a contextos como el americano, en donde la política de reducción promueve fundamentalmente una reforma radical de las costumbres y de las sociedades indígenas y la fundación de un nuevo orden civil. Dicho así, suena de manera bastante esquemático y en todo caso lo que cabe preguntarse es hasta qué punto estas estrategias se pueden identificar con zonas de acción misionera, zonas geográficas específicas, es decir, oponiendo Asia a las Américas. Y está claro que en regiones como la China o la India no hubo propiamente una política de reducción, aunque ciertamente algunos estudios recientes muestran que sí hubo reducción en algunas islas del Pacífico, por ejemplo, en la zona de las Islas Marianas y demás, donde hubo acción de la política de la corona española. Pero, sin embargo, es decir, debe relativizarse esta oposición. La acomodación sí fue una estrategia presente en las misiones de las Américas y a veces quizás no tanto como un método explícito, sino más bien como una estrategia de supervivencia en estos espacios fronterizos. Es decir, era necesario adaptarse, o en algún punto adaptar el discurso cristiano a estos espacios. Y me gustaría mostrarles algunos ejemplos en ese sentido. Podríamos decir que son ejemplos minimalistas y yo voy a hacer un recorrido muy rápido que cubre un tiempo de aproximadamente 2 siglos. Si vamos a los primeros momentos de actividad de la misión jesuita en la costa del Brasil, vamos a encontrar cartas de Manuel de Nóbrega que revelan precisamente esta actitud de adaptación hacia la cultura local. Y en este caso dice Nóbrega, cito, si nosotros abrazamos algunas costumbres de este gentío, de esta población nativa, las cuales no son en contra de nuestra fe católica, ni son ritos dedicados a ídolos, como es cantar cánticas de nuestro Señor en su lengua, en su tono y tocar sus instrumentos de música que ellos usan en sus fiestas cuando matan contrarios y cuando andan borrachos. Y esto es para atraer a dejar las otras costumbres esenciales y permitiéndoles y aprobándoles estas, trabajar para sacarles las otras. Es decir, básicamente está explícitamente diciendo hay que tomar algunas costumbres indígenas nativas, como son estos cantos de la tierra y estos instrumentos musicales, siempre y cuando no se mezclen con superstición y con idolatría alguna. Si saltamos un siglo, vamos a encontrar, y poco más, incluso una crónica de un jesuita germano que estuvo en la región de Chiquitos, que fue Julian Nogrer, que en un momento de una carta comienza a describir cómo es importante para los indios cantar y bailar. Y en un momento dice, es una diversión para nuestros indios, pese a que es un lamento muy monótono y muy ruidoso. Es una diversión para nuestros indios y nosotros la toleramos en vista de que no hay nada perjudicial o reprobable en este pasatiempo, pues si hubiera algún elemento de esta índole en aquella costumbre, no podría ser un verdadero y permanente placer según los principios del juicio recto. Es una carta que probablemente es una carta privada, pero puede ser también la carta de un superior. Bueno, habría muchas cuestiones para analizar aquí, pero una que me parece fundamental es que el jesuita claramente distingue algo que es una costumbre inocua a la religión cristiana, como puede ser la danza o el canto, de lo que sí constituiría una superstición o algo que constituye un riesgo para la religión cristiana. Hay otros ejemplos que nos hablan de
prácticas musicales, cantos y danzas que en algunos casos la autoridad misionera indica y señala que hay que erradicar porque constituyen un riesgo para el alma, y que en muchos casos se denuncia que algunos misioneros participan incluso de esas danzas, o sea, no solo las autorizan, sino que ellos mismos se involucran en las danzas y cantos de los indios, que son muy indecentes. Uno podría encontrar o podría ver en estas actitudes hasta cierto punto ecos de lo que fue una política deliberada que ya está presente en la obra de José de Acosta, a quien seguramente todos conocen, que en algunos párrafos de su obra, de sus manuales de misión, dice que efectivamente hay que mantener estas costumbres, estas danzas, y al referir a los toques, taquis y mitotes, respectivamente de los Andes y de México, dice, aunque muchas de estas danzas se hacían en honra de sus ídolos, pero no era de su institución, sino, como está dicho, un género de recreación y regocijo para el pueblo. Y así no es bien quitárselas a los indios, sino procurar no se mezcle superstición alguna. Entonces me parece importante ir atrás en el tiempo y decir, bueno, esto está pensado o es una política deliberada. Y un ejemplo que a mí me parece sumamente interesante y llamativo es el que proviene de otra región, aunque de la misma, más o menos de la segunda mitad del siglo XVIII, y es una cartografía, una crónica hecha por un jesuita germano llamado Bernhard Haberstadt, que incluye un mapa muy interesante, que es este que pueden ver ustedes aquí, en donde muestra a un misionero vestido con un poncho, bueno, mapuche de la región, y donde a él le resulta importante aclarar lo siguiente. La vestimenta del padre misionero es la misma que distingue a toda la compañía de Jesús, con excepción del manto, en cuyo lugar usamos en Chile, de acuerdo con la costumbre de la gente, el poncho o cobertor. Esta vestimenta es una tela de forma rectangular con una fisura, y continúa la descripción de lo que es el poncho, pero me parece sumamente interesante. Recuerden la imagen de Nobili con el hábito brahmánico. Claramente aquí el jesuita hace apología del uso de esta vestimenta nativa como parte de la actividad misma del misionero. Como otros misioneros harán apología del uso de danzas y de cantos como estrategia misional que lleva a acercarse de un modo u otro a los indios. Entonces, uno podría preguntarse, ¿es efectivamente una política deliberada? ¿Responde un programa? Sí, claramente, pero también me parece importante señalar que muchas de estas estrategias pueden haber sido simplemente libradas a la propia decisión del misionero en estos espacios que están muy alejados de los centros administrativos y que responden también a un cálculo, digamos así, político de parte de los misioneros en relación a los indios, que los lleva a tomar decisiones con cierta libertad. Son ejemplos muy pequeños, muy acotados lo que les estoy dando. Hay más ejemplos de este tipo que llevan a pensar que habría una combinación entre las dos cosas, entre política deliberada y simplemente libertad de acción. Y esto nos lleva, creo yo, a matizar la distinción entre esa oposición tan rígida entre reducción por un lado y acomodación. Claramente no es un método estructurado en las Américas, pero se desenvolvió, como ustedes ven, de diferentes maneras. Entonces me gustaría avanzar en el tiempo que me queda sobre lo que considero central en el debate de la actividad misionera, y tiene que ver con la producción y organización del conocimiento sobre la diferencia en las fronteras imperiales. Y los agentes, los misioneros como agentes de este proceso. Es decir, que más allá de las distancias geográficas y geopolíticas, los espacios de misión se transformaron en laboratorios para conceptualizar y negociar un balance entre ese movimiento universalista o de universalismo religioso y secular y la diversidad natural y cultural local.
Eh, a partir de esta corriente general y abarcativa, de lo que podemos llamar conocimiento misionero de la diferencia, es preciso intentar seguir algunas trayectorias y juegos de escalas, creo yo, para ver cuáles son los resultados locales de la acción misionera y eventualmente cómo influyen esas elaboraciones locales en la configuración global de la actividad misionera. Es como todo un desafío. Y entonces voy a comenzar muy modestamente por una exploración en este sentido, señalando de manera un tanto esquemática para comenzar que dos tipos de conocimiento misionero pueden vincularse con estas dos corrientes, más universalista o más particularista. Por un lado tenemos todo un saber tipológico, podríamos decir también intelectual, abstracto, que está presente en las llamadas etnologías comparativas, como le llamó Anthony Pegden, en un trabajo ya clásico, The Fall of the Natural Man, que está traducido hasta donde entiendo al español. Es una obra de los años 80 donde él propone pensar a la producción de estos misioneros sobre sus clasificaciones sobre los pueblos convertidos como una estrategia de antropología avant la lettre, digamos, una antropología antes de la antropología. Y quizás las personas más representativas de esta corriente sean claramente José de Acosta por un lado, pero también el jesuita Lafitau, que proponen una distinción o una taxonomía de estos pueblos del mundo donde los jesuitas desarrollan su actividad misionera. Y es una taxonomía que incluye no solo aspectos religiosos, sino también fundamentalmente aspectos políticos, económicos y culturales. De esa orientación taxonómica global forman parte también toda una producción iconográfica y cartográfica que concibe la expansión cristiana como una ramificación cuyo centro se encuentra en Roma, según lo muestra, por ejemplo, este árbol de Athanasius Kircher, que muestra todas las provincias de los jesuitas en el mundo. Sería como un esquema, una traducción de la primera imagen que les traje, la alegoría del triunfo de la compañía en el mundo. Bueno, aquí Athanasius Kircher es mucho más descriptivo y muestra la ramificación de las provincias de la compañía de Jesús a partir de la figura carismática de su fundador, que se encuentra en la base del árbol, es el tronco del árbol, que es San Ignacio de Loyola, como pueden ver aquí. Estoy trayendo ejemplos específicos para darles una imagen más o menos rápida de cómo funciona esa corriente de conocimiento universalista que busca unificar la diversidad del globo en un solo mandato de expansión cristiana global. Y la cartografía en general busca también condensar mucho de esa actividad evangelizadora de manera complementaria, con, por ejemplo, relatos del martirio, es decir, esa expansión cristiana, esa territorialización del cristianismo más allá de los límites europeos, es una operación que se hace con la sangre de los mártires. Y es muy interesante notar cómo en muchos mapas jesuíticos, a todo lo largo del continente, como en este caso un mapa correspondiente a la región de Mojos, a las misiones de Mojos, muestran, van acompañados en guardas, de descripciones de las poblaciones que habitan esos espacios, de las poblaciones salvajes, y también de relatos del martirio de los jesuitas, acá muy elocuentemente ilustrados con imágenes que acompañan a esa figuración cartográfica. Me parecía muy interesante traerles este otro mapa que varios de ustedes seguramente conocerán, correspondiente a la Baja California, en donde vemos una estrategia de comunicación visual muy similar, en donde el territorio claramente está regado de la sangre del mártir, pero al mismo tiempo las guardas muestran las costumbres de estos pueblos de manera bastante
visual, acá hay poco texto, cómo esa misión se desenvuelve en esos espacios. Acá tienen otro mapa para la región del Gran Paraguay que me parecía muy interesante traerles porque incluye una descripción de cada uno de estos pueblos infieles que habitan esta región. Todas estas operaciones que les traigo de manera un poco, podríamos decir, aleatoria, porque hay muchos ejemplos en este sentido, se orientan a pensar ese movimiento unificador, universalista, taxonómico, que caracteriza la expansión de la misión a nivel global. Orientado claramente a crear una suerte de conciencia mundo en donde circulan textos y también circulan objetos en el espacio atlántico y pacífico que apenas hasta el momento se han investigado. Y a mí me parece interesante el trabajo que está haciendo acá el equipo coordinado por Angélica de jesuitas de historia de la ciencia y el interés que está plasmando o está canalizando por investigar esta circulación de textos, pero también de objetos, como muestra el trabajo de Edith Llamas, sobre las piedras, esas piedras fascinantes que circulan por varios lugares y que son objeto preciado de comercio atlántico. Sabemos, por ejemplo, que parte de este discurso taxonómico está claramente informado en la correspondencia que intercambian jesuitas a ambos lados del Atlántico, y sabemos que, en concreto, Atanasio Kircher, que estaba con su museo en Roma, recibía informaciones y objetos de los misioneros de las Américas, y hay registros sobre eso. Para el siglo XVII, de todas maneras, hay que decirlo, porque es algo que cambia claramente, radicalmente en el siglo XVIII, esta producción de conocimiento busca una coherencia cuyo límite es el relato bíblico. Es decir, Atanasio Kircher, en su reconstrucción de la lógica del mundo, nunca deja de pensar que el arca de Noé existió, que tenía tales medidas y que había que reconstruirla científicamente. Como tampoco ningún misionero va a poner en duda que, por ejemplo, el apóstol Santo Tomás pasó por determinadas zonas de las Américas y transmitió a los indios el primer mensaje evangélico. Es decir, que todo está dentro de esos límites, digamos así, marcados por el relato bíblico. Bien, pequeña muestra o pequeño recorrido por este saber tipológico. Me interesa ahora avanzar sobre lo que podríamos llamar un conocimiento o un saber práctico. Es decir, si el universalista va de arriba hacia abajo, este saber práctico va de abajo hacia arriba. Es decir, de la experiencia de la misión surgen textos que son propios de la misión. Es decir, son textos generados en espacios de misión que responden a las necesidades de los misioneros en la interacción con la población indígena y donde se manifiestan de manera mucho más clara las adaptaciones. Y acá también podríamos construir una tipología, en la medida que esto es un proyecto amplio, de textos que están hechos en y para la misión y que están orientados, por ejemplo, a la reforma de costumbres, pero que resultan de esa interacción. Y uno de los puntos de partida podría ser los textos lingüísticos, que buscan precisamente estandarizar la lengua, que se actualizan a lo largo del tiempo y que son resultado directo de la interacción que los misioneros mantienen con la población indígena. Acá solamente un ejemplo del arte y vocabulario de Ruiz de Montoya, que es de principios del siglo XVII, reformado en el siglo XVIII con los nuevos usos y costumbres e interacciones de los indios a principios del siglo XVIII. Es un texto que fue publicado por la imprenta misional hacia los años 20 del siglo XVIII. Y parte de ese corpus textual, y me parece importante señalar aquí que esto forma parte de un proyecto de ARENET, de The Americas Research Network, que consiste en recopilar el corpus total de estos, o por lo menos saber de la existencia del corpus total de estos materiales misionales, en lengua, generalmente en lengua guaraní en este caso, para ver qué podemos hacer con ellos. Es decir, hace falta un inventario total de estos textos
para poder abordar un proyecto propiamente lingüístico. Y en este corpus llaman particularmente la atención cierto género particular que están en general en la lengua indígena, que son, por ejemplo, manuales sobre uso del buen tiempo, por ejemplo. Como ustedes pueden ver acá, este Araporú, que es un texto que fue impreso en España, pero que estaba pensado para las misiones a mediados del siglo XVIII, y que es una guía para el uso del buen tiempo cotidiano en la misión, claramente pensado para probablemente los miembros de la élite indígena o incluso para algunos misioneros que necesitaban aproximarse a ese uso cotidiano del tiempo en la lengua indígena. Y me parece importante colocar o juxtaponer aquí otros tipos de textos claramente orientados a esa reforma de costumbre que resultan de la misión, como esta instrucción práctica para ordenar la vida, que es un texto utilizado por los misioneros, pero uno podría homologar a estos otros textos del uso del buen tiempo, o un libro recientemente encontrado en un complejo museográfico en la provincia de Buenos Aires, que viene de las misiones, que es un libro de diálogos en guaraní, en donde se exploran o se habla de prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Por supuesto, parte de este corpus misionero son los textos botánicos y médicos, que son un género particular de la literatura misionera. Lamentablemente no tengo imágenes de ellos, pero lo que me interesa señalar, avanzando en la argumentación, es que el proceso de producción de estos libros es algo que, bueno, todavía debe estudiarse. Si bien algunos autores son los misioneros, claramente resultan de la colaboración de estos misioneros con ciertos indígenas, por lo menos aquellos que pertenecen a la élite. Y lo que llamamos adaptación requiere de una discusión en profundidad, pues oscila entre la simple incorporación de elementos locales y modificaciones sutiles en los discursos, tanto lingüísticos como quizás más elocuentemente los discursos visuales. Y acá les voy a hacer un breve recorrido, porque ya estoy sobre el tiempo, de algunas de estas adaptaciones y modificaciones en textos que se ven más que nada en este nivel de producción textual y figurativa. Y un ejemplo bastante interesante es, por ejemplo, los catecismos y sermones producidos por líderes miembros de la élite indígena, como bastante representativo, que es Nicolás Yapuguay, que fue un indio músico y cacique de uno de los pueblos, que redactó estas dos joyas, se podría decir, de la lengua guaraní, que son sermones, pero también tratados de teología de gran sofisticación filosófica, y sobre los que tenemos pocos indicios acerca de cómo fueron construidos. Y aparentemente estos indios influyeron incluso en el modo como los misioneros decían sus sermones. Y resulta muy ilustrativa una crónica jesuítica que dice cómo, por lo menos en relación a un texto que está perdido, los indios componían estos textos, ¿no? Y acá, por ejemplo, dice ese jesuita que cada domingo el indio se fijaba atentamente en lo que decía el párroco o el compañero del párroco, exponía sobre el evangelio del día y lo que después agregaba, ya exhortando, ya reprimiendo, a fin de mejorar las costumbres. Meditando estas cosas, iba el indio a su casa y una vez allí reproducía el sermón y lo ponía en un idioma guaraní purísimo. Y la descripción continúa diciendo, bueno, yo después utilicé como sacerdote ese sermón escrito por el indio. Entonces, estamos frente a mecanismos que, grosso modo, podríamos englobar en una historia de la circularidad cultural, que son particularmente fértiles para analizar el desenvolvimiento de la escritura en estos espacios, de la producción textual en estos espacios, pero también la producción visual. Acá tenemos otro ejemplo de actas de cabildo que incluso vienen firmadas por los mismos líderes, que están escritas en guaraní en una letra verdaderamente primorosa.
o aquí esta que siempre me resulta interesante traerles porque es una carta que los líderes, los caciques y los corregidores que están acá firmando, rubricando la carta al lado derecho, agradecen al rey Carlos III el que hayan expulsado a los jesuitas. Así que por fin tienen la paz que tanto buscaban. Y entonces podríamos decir que estos ejemplos, como otros, y este es un ejemplo bastante interesante, un libro de Eusebio Nierenberg, que es, como ustedes saben, un jesuita muy conocido, un bestseller de la Europa del siglo XVII, que fue traducido al guaraní y publicado en la imprenta misional a principios del siglo XVIII. Se trata de la diferencia entre lo temporal y lo eterno, que es, como digo, un tratado teológico moral muy sofisticado, que fue traducido al guaraní, como ustedes pueden ver aquí, y que va acompañado de una serie de grabados, muchos de los cuales no se encuentran en el original de Amberes. O sea que ahí pueden ver una adaptación muy clara de un texto canónico de la época, de la diferencia entre lo temporal y lo eterno, texto muy importante en la teología europea, traducido al guaraní con muchos elementos incorporados. Y uno de esos elementos son una serie de grabados que no están en el original, entre los cuales se encuentra una serie dedicada al infierno. La investigación lingüística más reciente, de hecho, muestra que incluso de un punto de vista textual, lingüístico, el texto incorpora cosas que no están en el original. Las imágenes, los grabados incluidos en este libro, no sabemos quién fue el traductor, puede haber sido también un jesuita, no lo sabemos, pero sí aparece, por ejemplo, la firma de un indígena grabador aquí, que es Juan Yaparí. Y lo que muestra en particular este tipo de material es dos tipos de adaptaciones. Por un lado, por ejemplo, la que muestran dos de estas placas, de estos grabados, que es la incorporación de elementos locales, concretamente de la naturaleza nativa, como pueden ver aquí la figura del jaguar, que no está en el original, es una adaptación, es una incorporación de un elemento local. Y otro elemento quizás más sutil, que son modificaciones plásticas y gráficas en este caso, el diseño de ciertas nubes y demás, que claramente muestran que no fueron simples copias, sino que el grabador indígena o los miembros del taller pudieron influir en la figuración de esas imágenes en este contexto. Quizás la manera más clara de ver esas transformaciones de orden gráfico y plástico se encuentran en la escultura. Y a mí me parece interesante traer estos ejemplos de imágenes no barrocas del llamado barroco misional, en donde ustedes pueden ver que, digamos, no sé si alguien encuentra algún rasgo barroco en estas imágenes, yo no encuentro ninguno, pero donde predominan una serie de rasgos como, por ejemplo, la frontalidad, la simetría, la mirada directa y el escaso movimiento, casi nulo movimiento, que permite equiparar estas imágenes quizás más a estas figuras de la iglesia ortodoxa, digamos, que son muy planas, muy frontales, pero sin lugar a duda ninguna expresión del barroco está plasmada en estas imágenes, por lo menos para esta época. Un último ejemplo es el que viene de adaptaciones, como ya vieron, fui recorriendo el material textual, paso rápidamente por el material pictográfico y escultórico, y un ejemplo que me parece sumamente interesante para explorar es el de la cartografía. Hay muy pocos mapas indígenas, pero esto es uno de los que yo creo son más interesantes justamente para reconstruir eventualmente no solo adaptaciones, sino formas indígenas de ver, podríamos decir, o apropiaciones muy prácticas que los indígenas hacen del discurso visual misionero.
Y este es un mapa que es un mapa que acompaña un pleito por tierras que es hecho después de la expulsión de los jesuitas. Es decir que la confección de mapas, que en este caso están firmados por las autoridades de los pueblos, es una tecnología que se introduce durante la época jesuítica, pero se mantiene después como un instrumento de reconocimiento territorial. Ahora, lo que resulta interesante de este mapa, por contraste con otros de la época, es que exhibe un tipo de representación espacial muy singular. Como ustedes pueden ver, estas distorsiones en los cursos de agua, la inexistencia, por ejemplo, de grados de longitud y latitud en el mapa. Por ejemplo, la orientación del mapa, que es horizontal, cuando normalmente los mapas de la época son de orientación vertical, por lo menos para esta región, y identifica una serie de puntos y de líneas de circulación que parecieran revelar, y eso es para todo un trabajo, de un conocimiento cartográfico que está destinado al uso de esos espacios y en donde los núcleos urbanos no son vistos, como generalmente los tendió a ver la historiografía y la historia de la arquitectura, espacios cerrados, sino que son núcleos o nodos en un reticulado de circulaciones de gente por los ríos, por los caminos, como pueden ser estos puntos estas líneas de punto, entre otros aspectos reveladores de un modo de concebir el espacio por parte de los indígenas. Bueno, para finalizar, entonces, uno podría decir que estos ejemplos señalan un límite bastante difuso entre lo que yo llamé aquí adaptación y lo que podríamos llamar apropiación, es decir, la adaptación del lado del misionero, incorporar elementos locales, aceptar modificaciones, etcétera, etcétera, y la apropiación, es decir, el momento en el que el discurso y las prácticas misioneras son directamente apropiadas por la población indígena. Y a ese nivel local es posible constatar claramente un desarrollo de la autonomía de la acción indígena y la emergencia de formas culturales sui generis. Yo creo que esta cartografía es un ejemplo muy claro, pero hay otros. Y el uso de tecnologías como la escritura y la cartografía, creo yo que lo evidencian de manera bastante clara. Esto nos llevaría, y con esto me gustaría dejar planteado un dilema para no cerrar la discusión en la medida que estos son proyectos en curso que requieren de la interacción y del diálogo con especialistas de otras áreas y de otros periodos eventualmente, es que, bueno, ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo abordamos conceptualmente estas transformaciones? Y en general los estudios sobre las fronteras, con los que comencé hablando, y en particular los de las fronteras de misión, han utilizado una serie de conceptos que acá yo resumo en 5 o 6, para pensar precisamente estas transformaciones. Podría ser etnogénesis, podría ser mestizaje, middle ground es un concepto muy usado, o mission culture, en fin, el listado es largo, que están orientados precisamente a pensar estas transformaciones y a salir de esa dicotomía clásica de los estudios coloniales que oponían la dominación a la resistencia como si fueran dos espacios tajantes y estancos. Sin embargo, me parece a mí que en general los estudios sobre estas fronteras misioneras, entre los cuales, bueno, incluyo mi propio trabajo, han quedado generalmente reducidos a abordar los procesos locales, a lo sumo regionales, es decir, local o regional, sin tener en cuenta lo que podríamos llamar una escala global. Ahí tenemos otros representantes de la escala global, es decir, que la autocrítica que podemos hacernos a los localistas o los particularistas también es válida para los globalistas, podríamos decir, o universalistas, que muy pocas veces, digamos, se interesaron precisamente en la dinámica de esas situaciones locales. Entonces, el desafío para los próximos años, yo creo, es intentar hacer algún tipo de juego de escalas o de historia conectada que permita hablar de lo local y de lo global en un mismo análisis.
y una aproximación a los tipos o niveles de conocimiento misioneros me parece una salida interesante, que bueno, como ustedes saben y yo repetí varias veces, no está suficientemente desarrollada. Y nos permite conectar esas dinámicas locales a circuitos y trayectorias más amplias de personas, ideas, textos y objetos, directamente ligadas a la producción y organización del conocimiento de la diferencia en la empresa de expansión del cristianismo. Y acá cierro simplemente con una frase de alguien que considero un gran maestro, que es Sanjay Subrahmanyam, que, bueno, especialista en el mundo asiático y la expansión portuguesa en Asia, que es uno de los, promotores de esta idea de las connected histories, o historias conectadas, que nos dice lo siguiente, cito: no solo comparamos desde dentro de nuestras cajas, sino que empeñamos algún tiempo y esfuerzo en trascenderlas, no solo por medio de la comparación, sino buscando a veces los frágiles hilos que conectaban el globo, incluso cuando el mundo llegaba a definirse como tal. Esto no lleva a negar la voz a aquellos que de alguna manera estaban fijados a coordenadas físicas, sociales y culturales, que habitaban localidades en el periodo moderno temprano y nada más, y a quienes podríamos buscar con nuestros intrépidos machetes analíticos. Pero si alguna vez llegamos a ellos por medios distintos de la arqueología, lo más probable es que sea porque ya están conectados a alguna red, a algún proceso de circulación. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es buscar esos procesos de circulación y esas conexiones en la medida que definen, yo creo, el encuadre para un proyecto que aún tiene que desarrollarse. Muchas gracias.